Van a disculpar, se cortó por el tiempo. Bien. Vamos a ver. Ya. Continuando con el ejercicio. Aquí lo que estamos haciendo es solamente la interpolación. Como todo esto sería dato, y esto también es dato, esto que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar. Esto multiplicado por esto me va a dar 1,855. Ahora, esto menos por menos me va a dar más. A pasar a otro lado va a pasar con menos. Entonces va a ser menos 1,25. De esa manera estaría despejando la temperatura 1. Al despejarlo me va a dar este valor, que la temperatura 1 va a ser 0,605 grados centígrados. Hasta ahí ya respondería el inciso A, que me pedía la temperatura. Ahora, el inciso B me pide la entalpía 1. Para determinar esa entalpía 1, ¿qué debo hacer? Lo siguiente. De este ejercicio que tenemos acá, los datos que tengo es la masa y el volumen. Si tengo el masa y volumen, ¿qué puedo determinar? ¿Qué determino con masa y volumen? ¿Recuerdan o no recuerdan? Volumen específico. El volumen específico, correcto. La densidad. No, la densidad sería para términos de física 2. Ahora que estamos en termo, es volumen específico. Ahora, volumen específico. El volumen específico aquí es igual al volumen total sobre la masa. Y los 14 litros sería igual a 14 por 10 a la exponente menos 3 metros cúbicos. 14 litros convertidos a metros cúbicos va a ser 14 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto es nuestra masa? Nuestra masa es de 10 kilogramos. Lo mantengo los 10 kilogramos. Entonces, 14 por 10 a la exponente menos 3 dividido entre los 10 kilogramos me va a dar el volumen específico. 0.0014 metros cúbicos sobre kilogramo. De esa manera yo tengo lo que es el volumen específico. Ahora, para ese volumen específico que tengo acá, vemos lo siguiente. Este es el volumen específico de datos. Entonces, con ese volumen específico de datos yo tuviera este valor. Ahora, el BF y el BG lo puedo sacar de tabla. Entonces lo voy a sacar de tabla. ¿Con qué valores? Con esta presión y con esta temperatura. Si es que no hay, debo realizar la interpolación. De vez de B de la temperatura 1 va a ser B sub F. Y de vez después lo hago lo mismo, pero después con B sub G. Y así voy a tener los volúmenes específicos para poder reemplazar acá. ¿De acuerdo? Lo mismo voy a hacer con las entalpías, porque voy a querer la entalpía 1. Tengo que sacar de tabla el HF y el HG para la presión de 300 kilopascales en la tabla de saturación. ¿Cómo está acá? Para 280, para 320 hay valores del BF, pero para 300 no hay. Entonces aplico la interpolación y despejo B sub F, que me va a dar este otro valor. Lo mismo voy a hacer para el BG. Tengo el BG para 280 kilopascales y tengo para 320, pero no tengo para 300. Entonces aplico otra vez interpolación y determino el B sub G. De igual manera, hago con el HF para 280
el HF va a ser 58.18. Para 300, el HF es el que queremos encontrar. Y para 320 es 55.16. Entonces, aplico la interpolación y despejo el HF. Lo mismo hago con el HG, que lo voy a sacar de tabla. Para 280 es 249.72. Para 300 es lo que queremos sacar. Y para 320 es 251,88. Y este valor del HG me va a dar. Ya tengo el B sub F, el B sub G, el HF y el HG. Necesito determinar el título calidad. ¿Cómo lo determino el título calidad? Con el volumen específico que habíamos encontrado anteriormente, con este, que sería el volumen de datos. Entonces, el título calidad va a ser igual al volumen de datos menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Ahora, este volumen de acá es el que habíamos sacado, 0.014. 0.014. Menos el volumen específico de líquido saturado, que es el que tenemos acá. 0.0007735. 0.007735. Que ese sería el volumen específico de líquido saturado. Sobre el volumen específico de vapor saturado, 0.067978. 0.067978. Ahí lo tengo. Como todo es dato, solamente me falta determinar el título de calidad. Al reemplazar esto me va a dar que es 0.00932. Ese sería el título de calidad para esa presión, para esa presión que tenemos de 300. Con ese título de calidad, recién voy a determinar la entalpía 1. La entalpía 1 va a ser igual a la entalpía del líquido saturado más el título de calidad multiplicado por la diferencia de entalpías de vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. Entonces, reemplazamos. La entalpía de líquido saturado, ¿cuánto vale? 52.67. 52.67. Más el título de calidad que habíamos sacado acá, 0.0932. 932. Multiplicado por la entalpía de vapor saturado, 250.8 kilojoules sobre kilogramo, menos la entalpía de líquido saturado, que sería 52.62. Al hacer toda esta operación, me va a dar que va a ser 54.51 kilojoules sobre kilogramo. Este sería nuestra entalpía 1, que es lo que nos pedía el inciso B. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, para el segundo estado tendría que hacer lo mismo, pero no lo tengo acá. Ahora, para el segundo estado, ¿qué debería haber hecho? ¿O qué debo hacer? Eso se lo dejo a ustedes. ¿Qué tipo de sistema es? ¿Qué tipo de sistema es? ¿Cerrado, abierto, aislado? Cerrado. ¿Qué tipo de sistema es? Cerrado. Sistema cerrado. Sistema cerrado, muy bien. Ahora, si es sistema cerrado, ¿qué otra cosa más tienen? ¿Qué tipo de proceso es? Isobárico. ¿Qué tipo de proceso es? Isobárico. Isocórico, correcto. Isocórico. Porque el volumen ya está definido, no va a cambiar de volumen. Puede cambiar de propiedades, pero el volumen ya está definido. Es un sistema de volumen definido, un volumen rígido.
Entonces, no va a cambiar el volumen. Entonces, su volumen 1 que tienen acá sería igual al volumen 2. No cambia. Ahora, si no cambia el volumen, ya es un dato conocido. Ya tengo un dato de tabla. ¿Cuál sería el segundo dato? La presión, ¿cierto? La presión de 600. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Entrar con esta presión a tabla de saturación y buscar el BF y el BG. Si buscan el BF y el BG, van a comparar con este volumen. Si este volumen está entre medio de esos dos volúmenes específicos, sigue siendo mezcla, sigue siendo condición de saturación. Entonces la temperatura 1 sería igual a la temperatura 2. En ese caso, si no cambia. Pero, si este volumen que tenemos acá sobrepasa el volumen específico del B sub G, ya sería vapor recalentado. Pero según la gráfica que tenemos ahí, ¿qué me indica? ¿Qué le está indicando ahí? Que es una Es una mezcla. mezcla. Cambia de temperatura, cambia de volumen, pero sigue siendo mezcla, ¿cierto? La temperatura y el volumen sigue siendo el mismo. La temperatura y la presión son diferentes, pero el volumen sigue siendo el mismo y sigue siendo mezcla. Entonces van a entrar en la tabla de saturación. Debe de entrar con 300, ¿con quién deben entrar? Deben entrar con la presión de 600. De cuenta de ponerle 300 acá, van a buscar con 600. Y con esos 600 van a encontrar la temperatura, como hicimos acá. Y lo mismo van a hacer para encontrar la entalpía 2. Tienen que encontrar con este volumen de acá. Aquí sería para 600, el BF y el BG. Y de esa manera van a determinar el nuevo título calidad 2. Y lo mismo hace con el HF y el HG. Y una vez que tengan todos estos valores, recién van a reemplazar en la fórmula principal de abajo. Y de ahí van a tener la entalpía 2. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Es el mismo procedimiento. Solamente de cuenta de 300, ustedes van a entrar con 600. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora este de aquí sería otro tipo de sistema. Me dice, un dispositivo cilindro émbolo contiene 0,05 metros cúbicos de agua líquida y 0,9 metros cúbicos de vapor de agua, en equilibrio a 600 kilopascales. Se transfiere calor a presión constante hasta que la temperatura llega a los 200 grados centígrados. Determine, inciso A, ¿cuál es la temperatura inicial del agua? Le pide la temperatura 1. Inciso B, calcule la masa total del agua. Le pide la masa total del sistema. Inciso C, calcule el volumen final. Cuando hace el procedimiento, determinar el volumen total. Y indique el proceso en un diagrama presión-volumen específico con respecto a la línea de saturación. Entonces, ¿qué tipo de sistema es este de acá? ¿Cerrado o abierto? Abierto. ¿Seguro que es abierto? Sigue siendo cerrado. Sigue Porque siendo es cerrado. Cerrado, Solamente cerrado. aquí se le agrega calor y va a haber un trabajo, porque esto de aquí es móvil, este émbolo, ¿cierto? Va a estar en movimiento, va a haber trabajo. Hay trabajo y hay calor. Entonces, con estos datos que tengo, me pide que representen este diagrama presión, volumen específico. Y lo que me da, me dice que es vapor más líquido. Entonces,
si tengo el volumen del agua líquida y del agua en vapor, me está dando ya de entrada el título de calidad que es mezcla. Y el otro dato sería la presión de 600 kilopascales. Entonces con eso voy a entrar a tabla. Ahí está. ¿Qué hago? Para determinar la temperatura inicial, yo debo entrar con la presión de 600. Pero como ya tengo un título de calidad, me indica que esa presión va a ser la presión de saturación. Y si esa presión es de saturación, voy a entrar a tabla a buscar la temperatura de saturación. Y esa temperatura de saturación sería mi temperatura 1. Para esta presión de 600 kilopascales, la temperatura es de 158.83 grados centígrados en su tabla de termodinámica. Entonces ya tiene la temperatura que ya sería dato. Ahora el inciso B me pide calcular la masa total del agua. Entonces, ¿qué hago para aquello? Si quiero determinar la masa total, debo recordar lo siguiente. Que el volumen específico es el volumen total sobre la masa. Si este volumen específico es de líquido saturado, este tiene que ser el volumen total de líquido saturado sobre la masa de líquido saturado. De igual manera, si esto fuera el volumen específico de vapor saturado, esto sería el volumen total de vapor saturado sobre la masa de vapor saturado. Ahora, ¿qué hago? Como es el estado de mezcla, yo debo encontrar el volumen específico. ¿Y cómo hago para determinar ese volumen específico? ¿Cómo lo haría? Primero no lo sé, solamente sé que es el estado de mezcla. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que debo hacer es lo siguiente. Los volúmenes de agua líquida total es dato. Y el volumen de agua en forma de vapor también es dato. 0.9 y 0.005 metros cúbicos correspondientes. 0.05, 0.9. Ahora, ¿qué debo hacer? Voy a entrar a tabla y voy a buscar el BF y el BG. ¿Para qué presión? Para la presión de 600 kilopascales. Con esa presión voy a encontrar esos volúmenes. Entonces, este volumen ya sería dato y este volumen total ya sería dato. Si estos dos son datos, ¿cuál sería mi única incógnita? La masa. Esta masa que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar y este que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, voy a tener que la masa de agua va a ser igual al volumen de líquido saturado sobre el volumen específico del líquido saturado. El volumen del líquido saturado ya me lo da 0.05 metros cúbicos de dato. Y este volumen específico del líquido saturado lo voy a determinar por tabla a esta presión. A la presión de 600 kilopascales le corresponde este valor de volumen específico. 0.001101. Al reemplazarlo, su unidad de este es metros cúbicos. Su unidad de volumen específico es metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos con metros cúbicos se van. ¿Qué me queda? Kilogramos. Al reemplazarlo me va a dar 4,541 kilogramos. Esa sería la masa de agua saturada. Lo mismo debo hacer para el vapor. Aquí despejaría la masa de vapor a este lado, el volumen específico de vapor saturado acá, y esto sería el volumen total de vapor saturado. Entonces voy a tener, la masa de vapor va a ser igual al volumen total o al volumen absoluto de vapor saturado sobre el volumen específico de vapor saturado. El volumen absoluto de vapor saturado es 0.9 metros cúbicos. 0.9. Dividido entre el volumen específico de vapor saturado. Para esta presión le corresponde este valor de vapor saturado, de volumen específico. 0.31560 metros cúbicos sobre kilogramo.
metros cúbicos con metros cúbicos sobre kilogramos, metros cúbicos con metros cúbicos se van, me queda kilogramos. Al reemplazarlo, me va a dar 2,852 kilogramos. De esa manera yo voy a tener la masa del agua y la masa del vapor. Y anteriormente, ¿qué hemos dicho? Que la masa total es la sumatoria de ambas masas. Entonces sumo la masa de agua más la masa de vapor y me va a dar la masa total. Hasta ahí ya respondería solamente el inciso A y B. El inciso C me pide calcular el volumen final para una temperatura de 200 grados centígrados. Para 200 grados centígrados y una presión de 0,6 megapascales, me pide el volumen específico. Para esta temperatura de 200 grados centígrados, me dice que la presión no va a variar. Se recuerdan que esta presión es la que va a ejercerse debido a la presión atmosférica y este peso. Esto no varía, no aumenta un peso. Entonces la presión permanece constante. Por eso es que es 0,6. Pero la temperatura sí varió. Sabiendo que esta presión de 600 kilopascales, la temperatura es 158, esta temperatura de 200 es mayor. Si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, ¿qué tipo de estado sería? Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Muy bien, correcto. Entonces voy a entrar a la tabla de vapor recalentado con esta temperatura, con la presión de 600 kilopascales, pero llevado a megapascales, a 0,6. Con esta presión y esta temperatura voy a determinar el volumen específico. Entonces ya tuviera ese volumen específico. Ahora, lo que me pide es el volumen final. ¿Y cómo yo determino ese volumen final? Me pide volumen final, no me pide volumen específico. Este es el volumen específico final. ¿Qué tipo de sistema es? Cerrado. Si es cerrado, ¿cambia la masa o no? No es la misma, se mantiene constante. No cambia, ¿no? Permanece constante, ¿cierto? Entonces la masa 1 es igual a la masa 2. Entonces esta masa es la que habíamos sacado anteriormente. 7.393. 7.393. Y este sería el volumen específico que habíamos determinado. 0.35212 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, kilogramos con kilogramos se van y me va a quedar en metros cúbicos. Y ese sería el volumen total que va a expandir. 2,603 metros cúbicos. Ese es el volumen que va a deberse a este calor que va a incrementar. Eso es lo que me indica. Y este es su diagrama presión-volumen. Trabaja a una presión constante. El primer estado me dio mezcla, cae dentro de la campana, pero el segundo estado me indica que es vapor recalentado. Y aumenta el volumen. El volumen 2 sería mayor que el volumen 1. Entonces, nuestra teoría o nuestro cálculo va de acuerdo a nuestra gráfica. Y estaría bien. ¿Esta parte de acá se entendió? ¿Hasta aquí se ha entendido o hay alguna duda? ¿Se entiende? Perfecto. Y este sería otro, pero ahora este de acá viene dado lo siguiente. La presión de un neumático de un automóvil depende de la temperatura del aire que contiene. Cuando la temperatura es de 25 grados centígrados, el medidor indica que es 210 kilopascales. Si el volumen del neumático es de 0.025 metros cúbicos, determine el aumento de presión en su interior cuando la temperatura sube 50 grados centígrados. Calcule también la cantidad de aire que se debe purgar para que manteniendo la presión de 50 grados, la presión regrese a su valor original. Supóngase que la presión atmosférica es de 100 kilopascales.
Y este es lo que tenemos, el neumático con el volumen que tiene, la temperatura inicial y la presión de 210 kilopascales. Y aquí están los datos. La temperatura de 25 grados, la temperatura 1, la presión manométrica que me va a dar de 210 kilopascales, el volumen 1 que es de 0.025 metros cúbicos, la temperatura 2 cuando llegue a los 50 grados, la presión atmosférica de los 100 kilopascales, me pide la presión 2 y la cantidad de masa perdida. Entonces, como el aire es un gas, lo primero que se me tiene que venir a la mente es la ecuación de PV-NRT. Pero para trabajar con PV-NRT siempre se trabaja con presiones absolutas. Entonces recordamos que la presión absoluta no es nada más que la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión atmosférica es de 100 kilopascales y la presión manométrica que me marcaba es de 210. Presión manométrica, presión atmosférica. De esa manera obtengo la presión absoluta, que sería 310 kilopascales. Aplicando la ley de Charles y Gay-Lussac, me dice que es a volumen constante. El volumen no va a cambiar de la llanta, porque si cambia, ¿qué puede pasar? Va a reventar, ¿cierto? Entonces el volumen se va a permanecer constante. Como es un volumen ya definido, no va a variar. Ahora, ese volumen me va a decir, aplicando la ecuación de volúmenes constante, voy a tener presión por el volumen 1 es igual a la masa 1 por R universal, o en este caso sería R específico, por la temperatura 1. El volumen 1 y la masa 1 van a permanecer constantes en todos los estados, tanto para el estado 1 como para el estado 2. Aplicamos lo mismo para el estado 2. Presión 2 por el volumen 2 es igual a la masa 2 por R específico por la temperatura 2. Ahora, aplicando la ley de los gases, el volumen va a ser diferente. Esta temperatura de acá va a pasar a dividir. Va a ser presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. De igual manera, esta temperatura 1 pasa a dividir. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Y como la masa es constante y el R específico es constante, entonces puedo aplicar la igualdad. Y al aplicar la igualdad, voy a aplicar la ecuación de combinación de los gases. Pero para esta combinación de los gases me dice que el volumen va a ser constante. Entonces elimino los volúmenes. Y me va a quedar presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Ahora, la presión 1 es dato, lo tengo acá, 310 kilopascales. La temperatura 1 también es dato, 25 grados centígrados. Y la temperatura 2 también es dato, 50 grados centígrados. Lo que tengo que determinar es la presión 2. Ahora, los 310, que es la presión que me da, la temperatura 1, pero esta temperatura 1, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser en grados Kelvin. Entonces, ese 50 grados centígrados le debo sumar 273 grados para hacer que sea grados Kelvin. Y lo mismo para la temperatura 2 cuando es 25 más 273. Esta temperatura 2 va a pasar a multiplicar a la presión 1. Aquí debería ser temperatura 2 y aquí temperatura 1. Pero aquí está bien. 273 más la temperatura 1, que es de 25 grados, para llevar a grados Kelvin. Y aquí sería 273 para llevar a grados Kelvin los 50 grados centígrados. Grados Kelvin con grados Kelvin se van, ¿y qué me queda? Kilopascales. Al multiplicar me va a dar 336 kilopascales. Y esa sería la presión 2. Ahora, hasta ahí ya tengo lo que es la presión 2 y la presión 1. Lo que me pide es la diferencia o la pérdida de masa o de materia. Entonces aplicamos la ecuación de los gases que tenemos acá, despejando la masa. Entonces voy a tener presión 1 por volumen 1, esto de acá que está multiplicando la R específica
por la temperatura va a pasar a dividir. Entonces voy a tener la masa 1 es igual a la presión 1 por el volumen total 1 sobre el R específico 1 por la temperatura 1. Entonces reemplazamos la presión 1 de 310 kilopascales por 0.025, que es el volumen 1, dividido entre el R específico del aire, que sería 0.287, por 298, que es la temperatura transformada de los 25 grados. Y me va a dar que es 0.096 kilogramos. De igual manera, voy a hacer para la masa 2. Masa 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre el R2 por la temperatura 2. Los 310, porque sigue siendo la misma presión, no ha cambiado, por el mismo volumen, 0.25, por el mismo aire, solamente lo que cambia es la temperatura. Al cambiar la temperatura va a cambiar la masa. Y una vez que tengo esta masa y esta masa, la masa 1 y la masa 2, ¿qué tengo que hacer? Restarle la masa inicial cuando estaba lleno, cuando se ha elevado la temperatura. 0.0906 menos 0.836. Aplico esa diferencia y ese valor que determino es la cantidad de masa que está perdiendo el sistema. Y eso es lo que me pedía el ejercicio. ¿Hasta aquí se entendió? ¿O hay alguna duda? Una pregunta, Teo. ¿Sí? ¿Por qué sacamos la presión 2 y al final para sacar la masa 2 no la usamos? Ya. ¿Qué le hice la pregunta anterior? ¿Qué hice? Calcular, ¿dónde está? Aquí. Lo voy a leer para que lo entiendan mejor. Siempre es bueno leerlo tal como es a detalle. Dale. La presión en un neumático de un automóvil depende de la temperatura del aire que contiene. Entonces, depende de la temperatura. Cuando esta llega a la temperatura de 25 grados centígrados, el medidor indica 210 kilopascales. Entonces, lo mide la presión manométrica. Si el volumen del neumático es de 0.025 metros cúbicos, entonces el volumen del neumático no va a cambiar, es un volumen definido. Determine el aumento de presión en su interior. Entonces te pide el aumento de presión. Cuando la temperatura llega a los 50 grados centígrados. Eso sería la primera pregunta, el aumento de presión, la presión 2. Ahora, la segunda. Calcule también la cantidad de aire que se debe purgar. Entonces está diciendo que vas a sacar aire manteniendo la temperatura de 50, me dice que la temperatura se mantiene de 50 grados, la presión, para que regrese su presión a la presión original. ¿Y cuál era su presión original? La presión 1, la presión manométrica, que sería más la presión atmosférica, la presión 1, para que regrese, dice. Entonces ya me da el límite de la presión. ¿De acuerdo? Por eso que le pongo aquí la presión. Sí, Teo, perfecto. Ya entendí. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? Todo bien, todo bien. Perfecto. Bien. De esto de acá, que hemos hecho ayer con lo que hemos hecho hoy día, similares son los ejercicios que yo le he dado en sus prácticos anteriores. Tanto el práctico 1 como el práctico 2 y el práctico 3. Y el 4 creo que está con esto. Con esto de aquí serían los gases, sería 4. Ahora, el día martes vamos a hacer calor y trabajo, aplicando la primera ley, que sería el último repaso que vamos a hacer. Y a partir del día miércoles vamos a entrar a lo que es sistema abierto. ¿De acuerdo? Este fin de semana, lo que es el día domingo, yo le voy a subir la plataforma para que ustedes puedan subir su tarea. Y lo voy a pasar también todos los videos para que también lo puedan ver en la nueva plataforma. ¿De acuerdo?
¿Hay alguna duda o algo que quieran acotar? Teo, disculpa, las tablas, ¿será que las puede volver a subir? Sí, lo voy a subir, va a tener el nombre de tablas y también va a haber una parte de bibliografía donde van a estar los libros que estamos ocupando, para que también ustedes los lean. ¿Le parece? Ya, sí, sí, está bien, gracias. Y disculpa, ¿y la tarea que ya hemos presentado anteriormente en el otro Classroom, lo volvemos a presentar o ya Sí, no? la tienen que subir. Es que directamente por el Classroom le voy a mandar su nota por cada tarea. Ah, ya, listo, gracias. No, no hay de qué. ¿Otra duda que tengan? Disculpa, los videos de la clase de ayer y de ahora los vas a subir el fin de semana. Sí, lo voy a subir. Si puedo, lo subo hoy día para que así lo vayan viendo hasta que llegue el fin de semana y ya tengan todo su práctico hecho. Sí, por favor. Gracias. No hay de qué. ¿Otra duda que tengan? Vamos a pasar clase a las 8. Perfecto. Bueno, entonces nos veríamos el día martes de nuevo y que tengan un buen fin de semana. Entonces, nos vemos. Chao, Teo, chao. no vamos a pasar clase a las 8 hoy, ¿no? No, hoy día no. Por eso le dije a las Sí. 4, hoy día pasamos y ya sería nomás esto nomás. Ah, listo, gracias. Va a disculpar. Bueno, entonces, no hay ninguna otra duda, ¿no? ¿No? Ninguna, todo claro. Perfecto, entonces. Nos vemos entonces el martes. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.